Buenas tardes. Conversemos brevemente en el terreno de la transdisciplina, como uno de los que a mí me parece más capitales creadores de un nuevo saber. Me refiero al filósofo francés Henri Bergson, que vivió de 1859 a 1941. Este genio francés, que fue Premio Nobel de Literatura en 1927, tuvo, entre otras cosas, la osadía de revisar las consecuencias, pero también las causas fuertes de la evolución darwiniana en la concepción del tiempo. Quienes me estén favoreciendo con su atención sabrán que un servidor ha dedicado ya muchos años a pensar acerca del problema del tiempo. Bueno, definitivamente yo me vi directamente inspirado por el profesor Ilya Prigogine, pero él a su vez se vio inspirado por Henri Bergson. ¿Sí? Además, este objetivo Bergson lo alcanzó añadiendo dos elementos que son realmente fundamentales, a saber, primero, el transformismo lamarckiano y segundo, el papel de la conciencia. Cuando Bergson publica su obra magna, que se conoce como L'Évolution créatrice, la evolución creadora, en 1907, estaba realmente surgiendo como una disciplina muy nueva y de una manera organizada, ¿sí?, la psicología. Esto tuvo enorme influencia en muchos filósofos. Pensemos en los pragmatistas, en los vitalistas, en los fenomenólogos, particularmente Edmund Husserl, etc., ¿no? Bueno, pues en Bergson no fue la excepción. También él tuvo una enorme influencia y él se dio cuenta desde el principio que el epicentro de la psicología estaba en la conciencia, lo que llamamos la conciencia, más que en la inteligencia, ¿sí? Husserl se refirió, de hecho, en algún momento dado de su obra, a la doble intencionalidad de la retención y de la constitución del flujo de la conciencia, con el fin de construir una fenomenología de la conciencia íntima del tiempo. Esa es la visión husserliana. En cambio, Bergson prefirió hablar de la diferenciación, más que de una doble intencionalidad, prefirió hablar de la diferenciación como condición necesaria para la constitución de una realidad evolutiva. Eso es interesante. Es un eco muy tardío al pensamiento de ciertos escolásticos, particularmente de Tomás de Aquino, que, como bien lo esquematiza Jacques Maritain, se refiere a distinguir para unir. Nada más que Bergson lo extiende a toda la organización de la temporalidad en el cosmos. Entre sus muchas obras, me parece que de las más notables que hay que mencionar aquí, destacan los datos inmediatos de la conciencia, la evolución creadora, que ya mencioné, las dos fuentes de la moral y de la religión, la energía espiritual y el pensamiento y lo moviente, que es una compilación de artículos y de conferencias. Por medio de concepciones tales como el élan vital, que se traduciría como el impulso vital, la durée, porque más que del tiempo, él prefirió hablar de la duración, la durée, y de lo que llamó él la méthode intuitive, el método intuitivo, Bergson logró destacar dos elementos fundamentales en la evolución como tal, a saber, el cambio, por un lado, y la resistencia u oposición al cambio. Piezas que van a ser muy importantes en los últimos años, en los 10, 20 años últimos del pensamiento, por ejemplo, de Edgar Morin, que ha considerado que esos son dos elementos capitales para poder entender el proceso de la educación y de la enseñanza, ¿no? Para Bergson, la metafísica, por ejemplo, es el medio de poseer absolutamente una realidad, ¿sí? No es verdad que la metafísica sea algo que esté completamente separado, desencarnado del mundo real, del mundo físico. Al contrario, la metafísica necesita arraigarse en una realidad para poseerla absolutamente. Decía Bergson, citando a partir de la evolución creadora, la idea de desorden es
práctica. Fíjese qué interesante concepto. No es una idea teórica, no. La idea de desorden es práctica. Corresponde a cierta decepción de una cierta expectativa y no designa, sin más, la ausencia de cualquier orden, sino solo la presencia de un orden que no ofrece un interés actual. Qué interesante. Para Bergson, y con esto está totalmente adelantándose a lo que después Lupasco va a trabajar como el tercero excluido, ¿sí? El desorden no es la negación del orden. El desorden es, de hecho, un tipo de orden que por el momento no ofrece interés actual. ¿Sí? Y por actual se entiende no solamente del momento presente, sino en el acto, en las acciones. Es muy interesante, por eso a mí me parece indiscutible que Bergson tiene que figurar entre las grandes columnas en el siglo XX de los pensadores que forjaron lo que hoy llamamos complejidad, pensamiento complejo, transdisciplina, etc. El método intuitivo para Bergson representa una inversión de la dirección acostumbrada del pensamiento, es decir, que se dirige a lo real. Normalmente pensamos que el pensamiento es lo real que se impone al pensamiento y después éste lo interpreta. No, para Bergson, la intuición que se levanta, se erige como metodología, ¿sí? Representa una inversión en la dirección habitual del pensamiento. Es decir, que se dirige a lo real, o sea, a lo que deviene, que está imbuido en el tiempo, y se hace a partir de lo hecho. Cosas que la ciencia y el pragmatismo consideran no como la realidad, sino como el residuo que aparece después de su mecanización. Es muy interesante cómo Bergson evoca esto. De hecho, en una obra que algunos consideran menor, porque es pequeña y que es deliciosa y que yo invito a quien me escucha que la lea, se llama La risa, Le Rire, ¿sí? Muchos piensan que es una obra marginal, hecha al margen de todo su pensamiento filosófico. En absoluto. Le Rire, la risa, es una obra que a través de un ejemplo concreto muestra todo su pensamiento vitalista. ¿Sí? Y dice él, al final de esa maravillosa obra, que la risa es como la espuma que uno recoge a la orilla del mar y que si la llega a probar una vez que desaparece, tiene un sabor amargo. La risa es un dolor mitigado. ¿De qué se ríe el hombre? El único animal que ríe, del hombre. La filosofía, con esto termino mi comentario sobre Bergson, la filosofía no es simplemente el retorno del espíritu a sí mismo, franca crítica a Hegel, la coincidencia de la conciencia humana con el principio viviente del que emana. O sea, tampoco es la cerebralidad, un contacto con el esfuerzo creador. La filosofía es más bien la profundización del devenir en general, del evolucionismo verdadero y, en consecuencia, la auténtica prolongación de la ciencia, siempre y cuando se entienda por ciencia a un conjunto de verdades constatadas o demostradas, y no a una cierta neoescolástica que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX alrededor de la física de Galileo, como la vieja escolástica alrededor de Aristóteles. Definitivamente para Bergson, de hecho con esa frase con la que concluye la evolución creadora, no es verdad que ahora la complejidad se deba erigir en una especie de nuevo avatar. No, sería el fin de la complejidad, justamente del pensamiento complejo. Dice Bergson, vale más que uno sueñe su vida, aunque vivirla sea aún soñarla. Muchas gracias y hasta la próxima.